Hello and welcome to our second video class for Basic English 2. My name is James Saavedra and welcome to this session. Bueno, la agenda que tenemos para esta videoclase es la siguiente. Vamos a comenzar con una retroalimentación general sobre las actividades que entregaron del módulo 1 y continuaremos con una revisión de los temas gramaticales del módulo 2, así como la explicación de las entregas de este segundo módulo y cerraremos con unos comentarios finales. Bien, entonces como parte de la retroalimentación general respecto a las actividades del primer módulo. Voy a hablar principalmente del foro llamado My Favorite Family Member. Algunos de ustedes cometieron, digámoslo, el error de no haber tal vez visto el video de la videoclase del módulo 1 para realizar esta actividad, puesto que allí pues expliqué cómo se realizaba esta actividad. Básicamente encontré en varios casos que no se siguieron los parámetros establecidos. Me refiero particularmente a la entrega del cuadro que se solicitó aparte del video y también en algunas entregas se pedía que, bueno, en la actividad se pedía que habláramos de la descripción física y de la personalidad de uno de los personajes de Los Increíbles, ¿cierto? En algunos casos no se incluyó información respecto a la personalidad, sino información adicional. Entonces recordemos que el objetivo de la actividad era hacer una descripción física y una de personalidad. Y pues es importante que por favor tengan presente, como siempre les indico, que revisen sus actividades con anticipación para que pues las entreguen de manera adecuada, siguiendo las instrucciones que se brindan, evitar el uso excesivo de traductor y también pues tener en cuenta que las entregas se deben hacer con anticipación, ya que cuando se solicitan tiempos adicionales, pues esto se otorga bajo ciertas condiciones y se otorga una nota máxima de 4. Bien. Ok, como objetivos del módulo 2 tenemos utilizar there is, there are y cuantificadores para hacer descripciones de objetos en el vecindario a través de la creación de un video. Y también vamos a usar adjetivos y em, adverbios de frecuencia para generar opiniones y percepciones a través de un reporte escrito. Okay, so these are the topics that we are going to study in this second module. We have possessive pronouns and possessive adjectives, adjetivos posesivos y pronombres posesivos, WH questions, preguntas con WH y presente simple, and there is, there are. Okay, so we are going to start with possessive adjectives. They are related to describing a noun and it comes before it. So on the screen you can see the chart that differentiates between subjects or personal pronouns and and possessive adjectives, ¿ok? Entonces en esta tabla que vemos allí en pantalla podemos diferenciar entre pronombres personales, que son los que están en verde, y los adjetivos posesivos, que son aquellos que están en naranja. Bien, entonces para tenerlo presente, los adjetivos posesivos nos ayudan a describir sustantivos y van siempre ubicados antes de un sustantivo. Entonces, como podemos ver allí en pantalla, para el pronombre yo está el adjetivo posesivo me, para el pronombre personal you está el posesivo su de usted o tú, y así sucesivamente con el resto de pronombres. Tengamos presente que al hacer una traducción casi todos traducen su, pero entonces tenemos que hacer la diferenciación o tener presente a quién nos estamos refiriendo. Ejemplo, si yo digo his name is James, su de él, ¿cierto? Corresponde al pronombre él. His name is James. Su nombre de él es James, pero pues no lo decimos así en español, ¿cierto? Decimos su nombre es James. His name is James. Pero si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una mujer, diríamos, por ejemplo, her name is Milena. Su nombre de ella, su nombre, her name is Milena. Bien, entonces sucede igual con el resto de pronombres. Simplemente tenemos que fijarnos a quién o a qué se hace referencia. Ok, por otra parte, entonces, bueno, tenemos aquí unos ejemplos. El primero dice, This is my red car. Este es mi carro rojo. Y como se dan cuenta, pues ella está hablando de sí misma y de su posesión. Pero en el segundo caso, This is his blue car. Estamos hablando de él. Por eso usamos el pronombre, perdón, el adjetivo posesivo his. This is his blue car. Este es su carro azul, su de él. Bien, por otra parte entonces tenemos possessive pronouns that are related to a particular object, person or group and they are used to show belonging to them.
Entonces los pronombres posesivos se utilizan para relacionar un objeto, grupo o persona en particular y se utilizan para mostrar pertenencia. Entonces, al igual que en el caso anterior, dependiendo de los pronombres personales, que en este caso están en la parte verde, utilizamos pronombres posesivos, que son estos que están allí en la parte azul. Entonces, les voy a brindar rápidamente una traducción de cada uno de ellos, de los pronombres posesivos. Entonces, el primero sería mío, el segundo tuyo o suyo, el tercero de él, el siguiente de ella, el siguiente de eso, el siguiente de nosotros, el siguiente de ustedes y el último de ellos. Bien, entonces veamos algunos ejemplos. Allí nos dicen, that notebook is ours. Ese cuaderno es de nosotros. Diferente a decir es nuestro, que sería en ese caso un adjetivo posesivo. Pero en este caso estamos hablando de pronombres posesivos. Siguiente ejemplo. Is that calculator yours? ¿Y es esa calculadora de ustedes? No suya, de ustedes. Y finalmente, this ruler is mine. Esta regla es mía. Bien, entonces tengamos presente que funcionan los pronombres posesivos funcionan distinto a los adjetivos posesivos. Ok, por otra parte entonces tenemos simple present, which is used to talk about present events and or daily routines. When using this tense, it is very important to consider the conjugation rules for action verbs when using pronouns he, she, it in affirmative form. Bien, entonces el presente simple lo utilizamos para hablar de eventos del presente o de rutinas diarias. Nos dicen allí que cuando utilizamos este tiempo gramatical es muy importante prestarle atención a las reglas de conjugación que aplican únicamente para los pronombres he, she, it en forma afirmativa. En el cuadro que está en pantalla pueden ver entonces las reglas que se utilizan para conjugar verbos de acción con los pronombres he, she, it. Únicamente se utiliza esto para forma afirmativa. Entonces miremos las reglas. En la primera nos dicen que la regla general, es decir, añadir una S al verbo. Entonces ven allí work, que en tercera persona, es decir, he, she, it, sería works. Segunda regla, cuando los verbos terminan en SH, CH, S, doble S, X o Z o doble Z, les vamos a añadir ES. Entonces el ejemplo los vemos allí, wash, tercera persona washes, watch, watches, miss, misses, fix, fixes, go, goes, buzz, buzzes. Bien, entonces de nuevo, vamos con la siguiente regla. Es el caso del verbo have. Es el único verbo al que le aplica esta regla. Vamos a cambiar have por has. Bien, y la última regla es cuando tenemos verbos que terminan en y, en y. Entonces, si antes de esa y o de esa y tenemos una vocal, simplemente le vamos a agregar una s. Ejemplo, el verbo play, que en tercera persona quedaría plays. O la otra opción es cuando tenemos antes de esa Y una consonante, entonces quitamos la Y y la reemplazamos con I latina ES. Ejemplo, el verbo fly, que en este caso sería flies. Bien, entonces mirando la parte de abajo, la estructura gramatical, vemos que siempre en presente simple, cuando hablemos de rutinas o eventos del presente, vamos a iniciar nuestras frases con un pronombre seguido de un verbo de acción en presente y un complemento. En este caso estoy hablando de afirmaciones. Como ven allí, hago la diferencia entre tercera persona, es decir, he, she o it. En este caso, como es una afirmación, vamos a aplicar alguna de las cuatro reglas según corresponda, ¿cierto? Entonces tenemos he studies English every day, él estudia inglés todos los días. Mientras que si es cualquiera de los otros pronombres, por ejemplo, they, no le vamos a aplicar ninguna de estas reglas. Vamos a dejar el verbo tal cual como está. Ejemplo, they study English every day. Ellos estudian inglés todos los días. Bien, entonces para crear la forma negativa vamos a utilizar los pronombres, perdón, para los pronombres I, you, we y they vamos a usar la forma negativa don't, mientras que para los pronombres he, she, it vamos a usar la forma negativa doesn't y para cualquiera de los dos casos vamos a conservar el verbo en forma presente sin conjugación. Entonces tenemos allí dos ejemplos. El primero dice you don't work at nights, tú no trabajas en las noches. El segundo, she doesn't work at nights. Ella no trabaja en las noches.
Bien, de manera que como nos muestran allí en la estructura, las negaciones las vamos a construir con un sujeto, seguido de una negación, don't o doesn't, según el pronombre, luego un verbo de acción sin conjugación y un complemento. Como ya sabemos, pues hay dos tipos de preguntas en inglés, las preguntas simples, que son aquellas que se contestan yes, no, y las preguntas con WH. Para las preguntas yes, no o preguntas simples, we use do for pronouns I, you, we, and they, and does for pronouns he, she, it. Entonces, como nos dicen allí, vamos a usar do para los pronombres I, you, we y they, y does para los pronombres he, she, it. Tenemos allí dos ejemplos con la fórmula. Entonces, siempre iniciando con do o does, según corresponda, según sea el pronombre. Luego de ese pronombre, luego un verbo de acción sin conjugación y luego un complemento seguido de un signo de interrogación. Tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, Does he rest on weekends? Él descansa los fines de semana. Y en el siguiente ejemplo, Do they rest on weekends? Ellos descansan el fin de semana. Entonces, como se dan cuenta, aquí es importante prestarle atención a ese auxiliar, si es do o does. Bien, y también prestemos atención a que el orden de la construcción de la pregunta en inglés es muy diferente a lo que hacemos en español. En español normalmente comenzamos es con un sujeto, mientras que en inglés no, tenemos que comenzar con el auxiliar. Bien. To create WH questions, basically what we do is we start with the WH word and then on we continue with the same formula as in the simple question. Para crear las preguntas con WH, vamos siempre a iniciar con la palabra WH sobre la que queremos preguntar y a partir de allí es el mismo orden que en la pregunta simple. We have two examples. Number one, where does he study English? ¿Dónde estudia el inglés? Example number two, where do they study English? ¿Dónde estudian ellos inglés? Okay, to express the frequency of activities or states, we use frequency adverbs. Entonces, para expresar la frecuencia de actividades o estados, utilizamos los frequency adverbs, que son aquellos que ven en la parte derecha de la pantalla en esta tabla de colores. Voy a proceder a traducirlos de arriba hacia abajo. Entonces tenemos always, siempre, usually, usualmente, generally, generalmente, often, a menudo o frecuentemente, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, raras veces, rarely, también raras veces, and never, nunca. Entonces, mirando allí los ejemplos que tenemos, fijémonos que tenemos dos casos. Cuando usamos verbos de acción, por ejemplo, study, o cuando utilizamos el verbo to be. Entonces, fijémonos primero que cuando son verbos de acción, primero vamos a siempre a comenzar con el sujeto, ya en este caso seguido de un frequency adverb, luego un verbo de acción en presente y si aplica la conjugación, es decir, si es he, she o it, vamos a respetar esa conjugación y completamos con un complemento. Bien, tenemos dos ejemplos. El primero dice, He never studies English at night. Él nunca estudia inglés en las noches. Como ven allí resaltado en rojo, a pesar de que estoy usando el frequency adverb, debo respetar la conjugación porque en este caso es una frase afirmativa. En el siguiente ejemplo, They usually study English in the morning. Ellos usualmente estudian inglés en la mañana. Bien, entonces no hay conjugación porque es el pronombre they. Por otra parte, entonces tenemos el caso del verbo to be. Como vemos allí en la estructura, vamos a iniciar con un sujeto, luego seguido de la forma del verbo to be, is, am, are, según corresponda, luego el frequency adverb y luego un complemento. Tenemos dos ejemplos. El primero dice, I am always concentrated in class. Yo estoy siempre concentrado en clase. Number two, she is sometimes distracted in class. Ella está algunas veces distraída en clase. Entonces, para cerrar esta parte, tengamos en cuenta que el orden en inglés es distinto al que hacemos en español. Bien, entonces tengan por favor esto presente a la hora de realizar sus actividades. Okay, now we're going to continue with WH questions. Vamos a hacer un breve recordatorio de cuáles son las WH words. En este caso no vamos a hablar de estructura, sino de qué significan estas palabras que vemos en pantalla. Entonces tenemos who, que significa quién, y la utilizamos para hablar, para preguntar sobre personas. Luego tenemos what, que significa qué, y la utilizamos para hablar sobre cosas u acciones. Luego tenemos when, que significa cuándo y nos referimos al tiempo. Where significa dónde y nos referimos a un lugar.
Luego tenemos why, que significa por qué, y es cuando queremos tener una explicación. Y luego tenemos how, que significa cómo, y lo utilizamos para hablar bien sea de un método o de un estado. Entonces tenemos allí algunos ejemplos. El primero dice, when is the soccer game? ¿Cuándo es el partido de fútbol? How are you doing? ¿Cómo te va? What is that? ¿Qué es eso? Who do you live with? ¿Con quién vives? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Entonces, como se dan cuenta, pues hay varias maneras de utilizarlas, tanto como con verbo to be como con presente simple. Bien, entonces tenemos allí otra manera de utilizarlas. Por ejemplo, en este caso ya con presente simple dice, where do you live? ¿Dónde vives? I live in Chapinero, near Marley Station. Vivo en Chapinero, cerca de la estación Marley. What do your parents do? ¿Qué hacen tus padres? ¿A qué se dedican? My mom is a nurse and my dad is a teacher. Mi mamá es una enfermera y mi papá es un profesor. Bien, vamos entonces a continuar con el siguiente tema, que es el uso de there is y there are. Tanto there is como there are se traducen al español como hay de haber. H-A-Y. Hay de haber, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? There is lo vamos a utilizar para singular, mientras que there are para plural. Entonces tenemos allí varios ejemplos. El primero afirmativo en singular dice there is a clock, hay un reloj, mientras que en plural vamos a decir there are clocks, respetando la forma plural de la palabra. Por el lado negativo, entonces lo único que vamos a hacer es agregar la partícula not después de verbo to be y ya. Entonces tenemos there is not a notebook, no hay un cuaderno. There are not any notebooks, no hay ningunos cuadernos. En forma interrogativa, entonces lo único que vamos a hacer es intercambiar el there con el is en singular y el are con el there en plural. Entonces tenemos is there a pen? Hay un esfero. Y en plural, are there pens? ¿Hay esferos? Bien. Ok, entonces recordemos rápidamente el uso de estos em, artículos, ¿cierto? Entonces primero tenemos a o an, ambos significan un o una y se utilizan con contables en singular. Bien, entonces tenemos dos ejemplos. El primero dice there is a plum y el segundo there is an apple. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando utilizamos a y cuando utilizamos an? Vamos a utilizar a cuando la palabra que estamos describiendo comienza con un sonido consonante. Y vamos a utilizar an cuando la palabra de la que estamos hablando, la que estamos describiendo, comienza con un sonido vocal. Por otro lado tenemos some, que significa varios, algunos, ¿ok? Y se utiliza con contables y con no contables en frases afirmativas. Entonces tenemos un ejemplo. El primero dice, there is some sugar, hay algo de azúcar. Mientras que el segundo, there are some apples, hay varias manzanas o hay algunas manzanas, ¿cierto? Eso es para forma afirmativa con contables y no contables, bien, tanto como dice ahí, singular o plural, ¿cierto? Mientras que vamos a utilizar any, que significa algún o ningún, ¿cierto? O alguna o ninguna. Se utiliza con contables y no contables en forma negativa e interrogativa. Entonces miremos los ejemplos. El primero dice, there isn't any sugar, no hay ningún azúcar. Example number two, there aren't any apples, no hay ningunas manzanas. Esto en forma negativa. Ahora miremos las interrogaciones. La primera, is there any sugar? ¿Hay algo de azúcar? And number two, are there any apples? ¿Hay algunas manzanas? Bien, entonces tenemos allí unos ejemplos. El primero dice, there is a man in a bicycle. Entonces en la imagen que vemos allí dice, there is a man in the bicycle. Hay un hombre en una bicicleta. Segundo ejemplo, there is a mom with her daughter. Hay una mamá con su hija. Siguiente, there is a man reading his book. Ahí nos quedó un poquito mal el ejemplo. There is a man reading his book. Hay un hombre leyendo su libro. Siguiente, there is a swam in the pond. Hay un cisne en el estanque. There are two friends talking. Hay dos amigos hablando.